Hola chicos, ahora vamos a hablar de lo que viene a ser el síndrome de transfusión feto-fetal, ¿correcto? Esta es una complicación con alta tasa de mortalidad, más o menos su mortalidad llega al 80%. Recordar que en el embarazo múltiple, ¿no? En el embarazo doble, ¿no es cierto? La forma más frecuente es los bicigóticos, 70%, pero hay los monocigóticos que son 30%. Recuerden que son los que más se complican. Y en estos monocigóticos va a haber la presencia de ciertas anastomosis. En los monocigóticos, ¿no es cierto? Sobre todo en los monocoriales. Acuérdense de esa clasificación importante. Entonces tú dices, 70% son bisigóticos, 30% son monocigóticos. Y de estos monocigóticos tenemos el bicorial biamniótico y luego tenemos el monocorial biamniótico y el monocorial monoamniótico. Este es el problema. Los monocigóticos monocoriales, ¿qué quiere decir monocorial? Una placenta. Entonces, en ellos se da el síndrome de transfusión feto-fetal. Es su complicación más frecuente y más específica y con alta tasa de mortalidad. Entonces, los monocigóticos monocoriales hacen el síndrome de transfusión feto-fetal, que se debe a anastomosis vasculares. Miren, las anastomosis pueden ser de diferentes tipos, como están viendo en la imagen, pero la más frecuente asociada a este síndrome es arteriovenosas profundas. Anastomosis arteriovenosas profundas son las que causan el síndrome de transfusión feto-fetal, ¿ya? Entonces, miren, ahí tenemos una anastomosis venovenosa, una arterio arterial. Miren cómo la vena está pintadita roja, porque recuerden que la rama de la vena umbilical lleva sangre oxigenada, ¿no? Y la arteria sangre desoxigenada, ¿ya? Entonces hay anastomosis superficiales. No, la que toma relevancia en la patología es las anastomosis profundas. Ahí está. Esas anastomosis profundas arteriovenosas son las que causan el síndrome de transfusión feto-fetal, ¿correcto? Muy bien. Este síndrome, correcto, que estamos mencionando, entonces se presenta en los embarazos monocigóticos monocoriales, ¿no? Debido al establecimiento de conexiones vasculares. Estas conexiones vasculares, ojo, inician su formación más o menos a la semana 13. A la semana 13 ya empiezan, como están viendo ahí, a ser funcionales. Entonces, la presencia de esas anastomosis arteriovenosas profundas empiezan a producir, ¿no es cierto?, alteraciones hemodinámicas, como vamos a ver. Entonces, va a producir, ¿no es cierto?, que un feto sea un donante y el otro feto un receptor. Y van a producir alteraciones, ¿ya? Como lo vamos a ver, ¿ya? Entonces estas anastomosis hacen que un feto se vuelva donante, le va a dar sangre al otro, el otro va a ser un receptor, ¿correcto? Un receptor. Entonces miren cómo, ojo, cómo el feto, ¿no es cierto?, miren cómo el feto pequeño, ¿no es cierto?, hace RCU, hace oligohidramnios, hace ausencia de vejiga, hace anemia, porque es un donante, está perdiendo sangre. Por el contrario, tenemos acá, ¿no es cierto?, el feto receptor, que en este caso va a tener disfunción cardíaca porque está recibiendo mucho volumen de sangre, la vejiga va a estar aumentada de tamaño, va a tener polihidramnios, ¿no es cierto? Al final hace falla cardíaca y hace un hidros fetal, ¿correcto? Un hidros fetal. Entonces, tengan en cuenta eso de ahí, ¿ya? Que va a haber diferencias, ¿no es cierto?, entre ambos fetos en este síndrome. Ya recuerden que se presenten los monocoriales. ¿No se acuerdan? El signo ecográfico de los monocoriales es el signo de la T invertida. Uno va a tener oligohidramnios,
que es el donante, y el receptor va a tener polidramnios, ¿no es cierto? Entonces hay una secuencia de oligo y polidramnios, ¿no? Obviamente el receptor va a tener disfunción cardíaca, va a haber alteraciones en el Doppler porque hay alteraciones hemodinámicas, y su manifestación clínica también es con un crecimiento discordante, ¿no? Porque uno es pequeño, el otro es de mayor tamaño, ¿correcto? Y este es el estadiaje de Quintero. ¿Ya? Los estadiajes de Quintero es para ver el pronóstico. El estadio 1 es la secuencia oligohidramnios, polidramnios, ¿no es cierto? Uno tiene oligo, el otro polidramnios. Ese es el estadio 1. El estadio 2, cuando el donante tiene ausencia de vejiga. ¿Ya? Ausencia de vejiga, estadio 2. Estadio 3, alteración en el Doppler. Estadio 4, cuando ya hay hidrofetal en uno de los fetos. Y estadio 5, cuando uno de ellos fallece. ¿Correcto? Entonces son los estadios de Quintero. La evaluación ecográfica, chicos, en este síndrome, cuando yo sé que es un embarazo monocoreal, se debe hacer ecografías seriadas a partir de la semana 16, ¿correcto? A partir de la semana 16 se debe hacer ecografías, porque cuando ya se diagnostica el síndrome, entonces hay que tratarlo. Hay que tratarlo. La forma más práctica es hacer esto, ¿no? El feto que tiene polidramnios hay que hacer amniorreducción, amniocentesis. ¿Ya? Pero la mejor forma de tratar, ¿no es cierto?, a este síndrome es ablación con láser. Se hace una fetoscopía con ablación con láser de las anastomosis arteriovenosas profundas. Esa es una cirugía intrauterina de alta complejidad. Esa cirugía generalmente se recomienda entre las 18 y 26 semanas, ¿correcto?, con una alta tasa de eficacia. ¿Ya? Con una alta tasa de eficacia. ¿Ya? Entonces recuerden que las anastomosis aparecen a la semana 13, su vigilancia ecográfica debe iniciar a la semana 16 de forma seriada y debemos operar, que es lo mejor, entre la semana 18 y 26. Fetoscopía con ablación con láser de las anastomosis arteriovenosas. Eso sería todo, chicos. Gracias.